Por estos días se cumplieron 100 años de la fundación del Partido Comunista de China y las celebraciones realizadas en el gigante asiático fueron vistas en todos los rincones del planeta, estuvieron en las portadas de todos los diarios del mundo, lo cual demuestra la importancia que ha tenido ese instrumento político, el Partido Comunista Chino, en los acontecimientos ocurridos en gran parte del mundo, sobre todo en las últimas décadas. Incluso nuestras vidas en esta región del planeta fueron alcanzadas de un modo o de otro por realidades producidas por el Partido Comunista Chino. Llegaron a nosotros esos cambios, esas circunstancias producidas por ese aparato político de la manera menos pensada, porque en realidad en la segunda mitad del siglo XX, si un latinoamericano o si un ciudadano de otro rincón del planeta iba a pensar que el Partido Comunista Chino podía terminar influyendo en su vida, hubiese sido por otra circunstancia, la circunstancia de que un partido comunista pro-chino de esas regiones del planeta, por ejemplo de los países latinoamericanos, o guerrillas maoístas, o sea, pro-chinas de Latinoamérica y de otros rincones del planeta, pudieran llegar al poder. Pero no fue esa la manera en la que el Partido Comunista de China terminó influyendo en gran parte del planeta. La forma en la que influyó en estas últimas décadas es creando un capitalismo tan potente que hizo emerger de la pobreza a un océano de gente, y esa población china gigantesca que emergió de la pobreza se incorporó al consumo y se incorporó a una dieta de 3 comidas diarias, lo cual traccionó la economía de prácticamente todo el mundo, en particular de los países productores de alimentos, como la mayoría de los países latinoamericanos. Hace un siglo entonces nacía el partido que iba a tener un impacto y una gravitación inmensa en las primeras décadas del siglo XXI, en lo que va del siglo XXI. Lo fundó Qin Duxiu, y un intelectual chino con el apoyo de otro intelectual chino, Li Dazhao. Ambos fueron siguiendo las directivas que desde Moscú les enviaba Vladimir Lenin, y también el Comintern, la Organización Internacional Comunista. Chen Duxiu fue quien generó una serie de reuniones clandestinas en distintas casas de Shanghái y de la ciudad de Jiangxing, no muy lejana a Shanghái, donde un grupo de dirigentes de izquierda, entre los cuales estaba Mao Zedong, lograron la fundación del Partido Comunista de China entre el mes de julio y los primeros días de agosto de 1921. La importancia es tan grande que, en definitiva, si uno tiene que hacer en una apretada síntesis los acontecimientos que marcaron la historia china, la milenaria historia china, yo, por ejemplo, seleccionaría 4 acontecimientos que son hitos, que provocaron grandes saltos o vueltas de página en la milenaria historia china. La aparición de la dinastía Qing en el siglo III antes de Cristo. La dinastía Qing fue la que generó el primer imperio chino, por lo tanto la primer gran unificación territorial en China, hasta ahí un territorio disperso entre varios reinos, los llamados reinos combatientes. Y luego ya venimos al siglo XX para encontrar otro acontecimiento que marcó la historia, la revolución de 1911, liderada por Sun Yat-sen y el Partido de los Nacionalistas. Sun Yat-sen y la revolución de 1911 van a crear
la primer república en China. El siguiente gran acontecimiento es el triunfo del Ejército Rojo, liderado por Mao Zedong, sobre el ejército del Kuomintang, el partido nacionalista que lideraba Chiang Kai-shek. Eso ocurre en 1949, por lo tanto, a partir de 1949 comienza la construcción de un Estado totalitario con régimen de partido único y economía colectivista de planificación centralizada. Esa economía colectivista de planificación centralizada, más el fanatismo que caracterizaba a los líderes de aquel momento, los experimentos socioeconómicos que hicieron, que resultaron calamitosos, como por ejemplo el llamado gran salto hacia adelante, fallido intento de industrialización, no rescataron a China de la pobreza y del atraso rural que la caracterizaba. Pero luego va a venir otro gran acontecimiento que marca otra vuelta de página o otro gran salto, otro hito en la milenaria historia china. 1978, con la llegada de Deng Xiaoping al poder y el lanzamiento, el impulso de un capitalismo al modo chino que va a generar el crecimiento estratosférico y sostenido de la economía de China hasta colocarla en pocas décadas casi cabeza a cabeza compitiendo por el liderazgo económico y tecnológico mundial con las hiperpotencias de Occidente. Eso ocurre en 1978, entonces hablamos siglo III a.C., la irrupción de la dinastía Qing, la primera unificación del territorio chino con el nacimiento del primer imperio tras derrotar a los llamados reinos combatientes. Segundo gran acontecimiento, segundo hito, la revolución de 1911 que impone la primera república con Sun Yat-sen a la cabeza. 1949, tercer hito, el triunfo del Ejército Rojo sobre el ejército del Kuomintang y la creación de la República Popular China, con régimen de partido único, Estado totalitario y economía colectivista de planificación centralizada. Cuarto, lo que da el gran salto económico de China, 1978, las reformas de apertura económica hacia el capitalismo que lidera Deng Xiaoping y propulsa a la cumbre del liderazgo mundial a China. Estos dos últimos hitos, 1978, la apertura económica, y 1949, el triunfo del Ejército Rojo sobre el Kuomintang y el nacimiento de la China comunista, fueron producidas por un mismo instrumento político. Tuvieron un mismo gran protagonista, el Partido Comunista. Ese partido que en julio de 1921 fue fundado por Chen Duxiu y luego liderado por Mao Zedong, caracterizando, dando las primeras señales de la paradójica historia o la historia plagada de paradojas que caracterizaría a China en manos del Partido Comunista. Chen Duxiu, su fundador y primer secretario general, terminó siendo expulsado del partido que él había creado y convirtiéndose en un enemigo trotskista de esa organización política. Y hubo otras grandes contradicciones. El mismo partido que a partir de 1949, pongámosle 1950, crea un Estado comunista que no logró rescatar del hambre a cientos de millones de chinos y no logró desarrollar la economía china, ese mismo partido luego es el que crea el capitalismo al modo chino y ahí sí encuentra la turbina de propulsión hacia el desarrollo que pone a China hoy a competir cabeza a cabeza con los Estados Unidos por el liderazgo económico y tecnológico del mundo. Por eso
ocupó tanto espacio en la prensa el centenario del Partido Comunista Chino.